Mi nombre es Daniel Cortés y durante 7 años trabajé como supervisor de seguridad en el estacionamiento subterráneo del Hospital General de Guadalajara. Sé que suena como un trabajo poco interesante, monótono incluso, pero déjenme decirles algo. Los estacionamientos de hospitales, especialmente los subterráneos, son lugares donde pasan cosas que nadie comenta. En mi tiempo allí, vi de todo, desde familias llorando en sus autos después de recibir malas noticias, hasta médicos durmiendo en sus vehículos entre turnos de 36 horas. Manejé situaciones complicadas, robos de vehículos, pacientes confundidos que escapaban de sus habitaciones, incluso un parto de emergencia en el nivel -2. Pensé que después de 7 años ya nada podría sorprenderme, pero lo que presencié aquella madrugada del 19 de marzo, lo que vi con mis propios ojos y quedó grabado en las cámaras de seguridad, hizo que renunciara 2 semanas después. Y aún hoy, 4 meses más tarde, sigo sin poder explicarlo. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en seguridad o en un hospital. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El estacionamiento subterráneo del Hospital General de Guadalajara es una estructura de 4 niveles bajo tierra. Fue construido en los años 90, cuando ampliaron el hospital, y tiene capacidad para 400 vehículos. Los niveles están marcados como S1, S2, S3 y S4, siendo S4 el más profundo, a unos 23 metros bajo el nivel de la calle. La estructura es de concreto reforzado, con pilares gruesos cada 6 metros que sostienen el peso del edificio hospitalario sobre nosotros. La iluminación es de tubos fluorescentes industriales, esos que zumban constantemente y crean sombras largas detrás de cada columna. El techo está atravesado por tuberías de ventilación, cables eléctricos y sistemas de rociadores contra incendios. La temperatura allí abajo siempre es fría, constante, alrededor de 16 grados centígrados, sin importar si afuera es verano o invierno. Mi oficina de seguridad estaba ubicada en el nivel S1, cerca del elevador principal que conecta con el vestíbulo del hospital. Era un espacio pequeño, de unos 12 metros cuadrados, con un escritorio, 6 monitores mostrando las transmisiones en vivo de 42 cámaras distribuidas por todos los niveles, un sistema de comunicación por radio conectado con seguridad del hospital y un panel de control para las barreras de entrada y salida. Las cámaras cubren prácticamente cada rincón, excepto algunas zonas ciegas inevitables detrás de ciertos pilares. Cada nivel tiene señalización clara con pintura amarilla en el piso, flechas indicando las rutas de salida y extintores cada 20 metros. Los fines de semana, especialmente en la madrugada, el lugar está casi vacío. La mayoría de las personas llegan durante el día, y por la noche solo quedan algunos vehículos de médicos de turno o familiares que se quedan acompañando a pacientes en estado delicado. Mi turno era el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Trabajaba solo, excepto por los guardias de seguridad del hospital que ocasionalmente bajaban a hacer rondas. Teníamos un protocolo simple: revisar los monitores cada 20 minutos, hacer 2 recorridos físicos por turno, uno a la 1 de la madrugada y otro a las 5 de la mañana, y mantener comunicación constante con la central de seguridad del hospital. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes. Leía, tomaba café, veía las pantallas. El mayor problema solía ser algún auto con las luces encendidas o alguna persona que perdía su boleto de estacionamiento. Esa noche del 19 de marzo comenzó como cualquier otra. Era sábado, técnicamente ya domingo en la madrugada. Había entrado a mi turno a las 11 de la noche. El estacionamiento estaba más vacío de lo habitual, quizás por ser fin de semana. Conté aproximadamente 32 vehículos distribuidos en los 4 niveles. En S1 había 11 autos, en S2 8, en S3 7 y en S4 6. Tomé nota en mi registro, como siempre,
anotando las placas y ubicaciones aproximadas. Todo normal. Realicé mi primera ronda física a la 1:05 de la madrugada sin novedades. Los niveles estaban silenciosos, solo el zumbido de los fluorescentes y el ocasional goteo de condensación de las tuberías. Temperatura normal, iluminación funcionando correctamente, todas las salidas de emergencia aseguradas. Regresé a mi oficina, preparé más café y me senté frente a los monitores. Entre la 1:30 y las 4:30 de la madrugada no pasó absolutamente nada. Ni un solo vehículo entró o salió. Ningún movimiento en las cámaras excepto una que otra sombra causada por el parpadeo de algún tubo fluorescente defectuoso. Estaba leyendo un libro sobre historia de México cuando llegó el momento de mi segunda ronda, programada para las 5 de la mañana. A las 4:58 me levanté. Tomé mi linterna reglamentaria, aunque la iluminación era suficiente. Verifiqué mi radio y mi celular. Le informé por radio a Miguel Torres, el supervisor de seguridad del hospital en turno, que comenzaba mi ronda. Él confirmó. Salí de mi oficina y me dirigí hacia el elevador, pero decidí tomar las escaleras para hacer algo de ejercicio. Siempre hacía lo mismo en la segunda ronda, bajar por las escaleras hasta S4 y luego subir revisando cada nivel con más detalle. Bajé las escaleras hasta el nivel S4. El sonido de mis pasos sobre el concreto resonaba en el hueco de la escalera. Abrí la puerta de acceso y entré al nivel más profundo. S4 siempre ha sido el nivel más inquietante, probablemente porque es el más vacío y el más alejado de cualquier actividad. Esa madrugada había 6 vehículos estacionados allí, 3 sedanes, una camioneta y 2 autos compactos. Todos los había registrado horas antes. Comencé mi recorrido caminando por el pasillo central, revisando cada fila de espacios. La iluminación funcionaba correctamente. Los tubos fluorescentes zumbaban con su sonido característico. Mi linterna no era realmente necesaria, pero la llevaba encendida por protocolo. Fue entonces cuando noté el primer detalle extraño. En el extremo oeste del nivel S4, en el espacio marcado como S4087, había un vehículo que no había visto en mi conteo anterior. Un sedán gris oscuro, modelo reciente, completamente limpio. Me acerqué para verificar. No había polvo en la carrocería, lo cual era raro porque todos los autos en S4 acumulan una fina capa de polvo después de estar estacionados más de un día. Este parecía recién lavado. Las ventanas tenían polarizado oscuro, no podía ver el interior. La placa era local, de Jalisco. Revisé mi registro. Definitivamente no había anotado este vehículo. Pensé que tal vez había cometido un error en mi conteo de la 1 de la madrugada. Tomé nota de la placa GHN 8472. Continué mi ronda. El resto de S4 estaba normal. Subí por la rampa vehicular hacia S3. Revisé ese nivel sin novedades. Los 7 vehículos que había contado seguían en sus lugares. Todo en orden. Subí a S2, nuevamente sin novedad. Los 8 autos permanecían donde los había visto horas antes. Llegué al nivel S1, mi nivel. Caminé por los pasillos revisando cada fila. Los 11 vehículos estaban en sus lugares asignados. Me dirigía de vuelta hacia mi oficina cuando algo llamó mi atención. En el monitor del corredor principal, desde donde estaba parado, podía ver el reflejo de las pantallas de seguridad de mi oficina. Aunque la puerta estaba a unos 30 metros, desde ese ángulo podía distinguir los monitores encendidos, y en uno de ellos, la cámara que enfoca el espacio S4087, había algo diferente. Me apresuré hacia mi oficina. Entré y miré directamente el monitor correspondiente a S4. El sedán gris oscuro seguía allí, pero ahora había algo junto a él. Una figura. Alguien parado al lado del vehículo. La calidad de imagen no era perfecta a esa distancia, pero claramente había una persona. Vestía lo que parecía ropa oscura. No se movía. Tomé mi radio. Miguel, aquí, Daniel. Tengo un individuo en S4, espacio 87. No lo vi durante mi ronda hace 2 minutos. ¿Pueden verificar si algún familiar bajó del hospital en los últimos minutos? La voz de Miguel llegó con algo de estática. Negativo, Daniel. No ha bajado nadie por los elevadores en la última hora.
¿Necesitas apoyo? Aún no, déjame verificar primero, voy a bajar. Tomé mi linterna y salí de nuevo. Esta vez fui directo al elevador. Presioné el botón de S4. El elevador descendió lentamente, pasando por S2 y S3. Las puertas se abrieron con su característico sonido metálico. El nivel S4 estaba exactamente como lo había dejado minutos antes. Silencioso, frío, solo el zumbido de los fluorescentes. Caminé rápidamente hacia el espacio S4C87. El sedán gris seguía allí, pero no había nadie. Miré alrededor, buscando en los espacios adyacentes, detrás de los pilares cercanos. Nada. La persona que había visto en el monitor había desaparecido. No había ningún lugar donde pudiera ocultarse en el tiempo que me tomó bajar. Revisé el auto más de cerca. Las puertas estaban cerradas. Probé suavemente las manijas, sin tocar realmente, solo verificando, todo asegurado. El interior era imposible de ver debido al polarizado. Saqué mi radio. Miguel, la persona no está aquí. Probablemente subió por las escaleras mientras yo bajaba. ¿Puedes revisar las cámaras de las escaleras? Dale un segundo, Daniel. Esperé junto al auto. El silencio era absoluto, solo mi respiración y el zumbido eléctrico. Entonces noté algo más. El capó del auto estaba tibio. Puse mi mano cerca sin tocarlo y podía sentir calor emanando, como si el motor hubiera estado encendido recientemente. Pero yo no había escuchado ningún motor, ningún vehículo entrando. Y lo más extraño, no había ningún ticket de estacionamiento en el parabrisas. Todos los vehículos deben tener su ticket visible. Este no tenía nada. La voz de Miguel regresó por el radio. Daniel, revisé las cámaras de las 3 escaleras. No hay nadie. Ninguna persona ha usado las escaleras en los últimos 15 minutos. ¿Estás seguro de que viste a alguien? Me acerqué más al vehículo, enfocando mi linterna hacia las ventanas traseras. Por un segundo pensé ver movimiento dentro, una sombra que se desplazaba, pero era imposible estar seguro con el polarizado. Rodeé el auto completamente, revisando cada ángulo. Entonces vi algo en el suelo, junto a la llanta trasera derecha, un pequeño charco de líquido. No era aceite ni combustible, era transparente, como agua, pero más viscoso. Toqué el borde con la punta de mi linterna. El líquido era frío, casi helado. Miguel, necesito que vengas. Hay algo raro con este vehículo. En camino. Estoy en el 3er piso. Bajo en 2 minutos. Mientras esperaba, revisé mi celular. Eran las 5:15 de la madrugada. Tomé fotografías del auto desde varios ángulos, incluyendo la placa y el charco de líquido. En ese momento, escuché el elevador descendiendo. Las puertas se abrieron y Miguel salió caminando rápidamente hacia mí. Miguel era un hombre robusto de unos 45 años, con 19 años de experiencia en seguridad hospitalaria. Había visto de todo en su carrera. ¿Qué tenemos?, preguntó mientras se acercaba. Le expliqué todo. El auto que no había estado en mi primer conteo, la figura en el monitor, el capó tibio, la ausencia de ticket, el líquido extraño. Miguel escuchó atentamente, asintiendo. Se acercó al vehículo y lo inspeccionó cuidadosamente. Intentó mirar por las ventanas sin éxito. Revisó las placas y las fotografió con su propio teléfono. Vamos a pedir que revisen esta placa en el sistema, dijo. Esto definitivamente no es normal. Regresamos al elevador y subimos a S1, a mi oficina. Miguel usó su radio para contactar al oficial de turno de la policía municipal que colabora con el hospital en temas de seguridad. Mientras tanto, yo rebobiné las grabaciones de las cámaras de seguridad. Quería ver exactamente cuándo había aparecido ese vehículo. Revisé la cámara de S4 desde las 4 de la tarde del día anterior, acelerando la reproducción. Nada. El espacio S4087 permanecía vacío. Continué avanzando. 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El espacio seguía vacío. Medianoche, 1 de la madrugada. Vacío. 2 de la madrugada. Ahí es donde sucedió. A las 2:37 de la madrugada, la cámara mostró interferencia.
Las líneas en la pantalla se distorsionaron durante aproximadamente 8 segundos. Cuando la imagen se estabilizó, el sedán gris estaba allí. Simplemente estaba allí, estacionado en el espacio como si hubiera aparecido durante esos 8 segundos de interferencia. «Miguel, ya tienes que ver esto». Le mostré la grabación. Su expresión cambió de confusión a preocupación genuina. Rebobinamos y volvimos a ver el momento exacto, la interferencia y luego el auto. No había forma de que un vehículo pudiera entrar a S4 sin pasar por las barreras de entrada, sin ser captado por múltiples cámaras en los niveles superiores, sin activar sensores. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Miguel. Continué reproduciendo la grabación. A las 4:52 de la madrugada, cuando yo estaba a punto de comenzar mi ronda, la cámara mostró a la figura que había visto. Una silueta oscura apareció junto al vehículo, pero no salió del auto, no caminó desde ningún lugar visible. Simplemente estaba allí de repente, parada al lado de la puerta del conductor. La figura permaneció inmóvil por casi 3 minutos. Luego, a las 4:55, se movió alrededor del vehículo lentamente. Su forma era extraña, difícil de definir en la grabación. Era como si la imagen tuviera problemas para enfocarla correctamente, como si hubiera una distorsión sutil alrededor de la figura. A las 5:02 de la madrugada, justo cuando yo estaba bajando las escaleras hacia S4, la figura desapareció. No caminó fuera de cuadro, no entró al auto, simplemente se desvaneció, como si alguien hubiera editado el video y eliminado cuadros. Pero la marca de tiempo era continua, sin saltos. El radio de Miguel emitió un sonido. Era la respuesta sobre la placa. La voz del oficial municipal sonó tensa. «Negativo en la placa GHN 88472. No existe en el registro vehicular de Jalisco. Esa combinación no ha sido asignada nunca». Miguel y yo nos miramos. Un auto con placas falsas, o más bien, con placas que literalmente no existían en ningún sistema. Miguel se puso de pie. «Voy a bajar de nuevo. Tenemos que revisar ese vehículo más a fondo. Llamaré a un patrullero para que suba y nos respalde». «Voy contigo», dije. Bajamos juntos en el elevador. Esta vez Miguel llevaba una cámara portátil de seguridad que podía grabar en alta definición. Llegamos a S4 y caminamos hacia el espacio 87. El sedán gris seguía allí, exactamente como lo había dejado. Pero ahora, algo era diferente. El charco de líquido que había visto antes había crecido. Ahora era significativamente más grande, extendiéndose bajo el vehículo. Y la temperatura en esa área específica había descendido notablemente. Podía ver mi aliento cuando exhalaba cerca del auto, pero no en otras partes del estacionamiento. Miguel comenzó a grabar todo con su cámara. Se acercó a la ventana del conductor y golpeó firmemente en el vidrio. «Seguridad del hospital. Si hay alguien dentro, identifíquese». Silencio. Ninguna respuesta. Golpeó nuevamente, más fuerte, nada. Entonces sucedió algo que hizo que mi corazón se detuviera. Desde dentro del vehículo, escuchamos un sonido. No era un golpe o un movimiento humano. Era como un suspiro prolongado, una exhalación profunda que no sonaba natural. El sonido duró aproximadamente 5 segundos y luego cesó. Miguel retrocedió 2 pasos. Su mano fue instintivamente hacia su radio. «Necesitamos que suba un oficial ahora. Tenemos posible individuo en situación delicada dentro de un vehículo en S4. Permanecimos a una distancia prudente del auto, esperando. El oficial de policía municipal llegó 12 minutos después. Se llamaba Luis Parra, un hombre de unos 38 años que conocía bien el hospital. Le explicamos la situación. Él examinó el vehículo con su linterna policial y su expresión era de evidente desconcierto. «Voy a intentar abrir la puerta», dijo Luis, acercándose con precaución. Probó la manija del conductor, cerrada. Probó la del pasajero, también cerrada. Dio la vuelta y probó las puertas traseras, todas aseguradas. Revisó la cajuela, también cerrada. «Voy a tener que romper una ventana si queremos entrar», dijo, «pero necesito autorización y un motivo justificado. Hay signos de que alguien dentro necesita asistencia médica».
Antes de que pudiéramos responder, el sonido se repitió. Esa exhalación profunda, antinatural, emanando desde el interior del vehículo. Esta vez fue más fuerte, más prolongada. Luis lo escuchó claramente. Su expresión cambió. «Eso es suficiente justificación», dijo. Regresó a su patrulla para traer su equipo de emergencia. Miguel y yo nos quedamos vigilando el vehículo. La temperatura seguía descendiendo alrededor del auto. El charco de líquido ahora cubría casi todo el espacio debajo del vehículo. Miguel se agachó para verlo mejor y notó algo perturbador. «Daniel, este líquido está cristalizando, mira». Me agaché a su lado. Tenía razón. Los bordes del charco mostraban formaciones cristalinas, como si se estuviera congelando. Pero el estacionamiento no estaba a temperatura bajo cero. Era físicamente imposible. Luis regresó con una herramienta para romper ventanas de emergencia. Se posicionó frente a la ventana trasera del lado del pasajero. «Retrocedan», nos indicó. Preparó la herramienta, un dispositivo metálico con punta de carburo diseñado para fracturar vidrio templado. Golpeó la ventana con fuerza controlada. La ventana no se rompió. El golpe resonó, pero el vidrio permaneció intacto. Luis frunció el ceño. Golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. Nada. El vidrio ni siquiera se agrietó. Probó con la ventana del conductor. Mismo resultado. Era como si las ventanas estuvieran hechas de algo mucho más resistente que vidrio normal. «Esto no tiene sentido», murmuró Luis. «Esta herramienta puede romper cualquier ventana de vehículo». Entonces el auto comenzó a hacer ruido. No era el motor, era algo diferente. Un sonido metálico, como si la estructura interna del vehículo estuviera bajo presión extrema. Pequeños crujidos, chasquidos. La carrocería comenzó a deformarse sutilmente. Podíamos ver ondulaciones en las puertas, como si algo presionara desde dentro. «Todos retroceden ahora», ordenó Luis, y los tres nos alejamos varios metros. El sonido se intensificó. Las ventanas comenzaron a vibrar, el líquido bajo el vehículo burbujeó. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo cesó. Silencio absoluto. El auto quedó inmóvil. Las deformaciones en la carrocería desaparecieron, como si la estructura se hubiera autorreparado. Las ventanas dejaron de vibrar. Luis sacó su radio y solicitó unidades adicionales y un supervisor. Esto estaba completamente fuera de protocolo, fuera de cualquier cosa que hubiéramos experimentado. Mientras esperábamos la llegada de más personal, Miguel revisó nuevamente las grabaciones en tiempo real en su dispositivo móvil conectado al sistema de seguridad. La cámara de S4 mostraba el auto claramente, pero había algo extraño. En la grabación, el vehículo parecía ligeramente translúcido. Se podían ver vagamente las líneas del espacio de estacionamiento pintadas en el suelo a través del auto. Era sutil, pero definitivamente visible en la pantalla. «Esto no puede ser real», dijo Miguel. «Tengo que estar viendo esto mal». Le mostré a Luis el dispositivo. Él observó la imagen durante varios segundos, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y genuina preocupación. «Necesitamos evacuar este nivel», dijo finalmente. «No sé qué es esto, pero definitivamente no es un vehículo normal y no es seguro estar aquí». Nos retiramos hacia el elevador, pero mantuvimos vigilancia visual del auto desde la distancia. A las 5:42 de la madrugada llegaron 2 patrullas más y el supervisor de turno de la policía municipal, el comandante Ernesto Silva. Le explicamos toda la situación. Él bajó con nosotros a S4, acompañado por 3 oficiales más. El comandante Silva era un hombre de 52 años, con 30 años de servicio. Había visto casos complejos, situaciones delicadas, incidentes inexplicables, pero cuando vio el sedán gris, cuando vio las grabaciones que le mostramos, cuando escuchó ese sonido emanando del interior, su rostro mostró algo que raramente se ve en un oficial de su experiencia: miedo genuino. «Voy a llamar a la unidad especializada», dijo. «Esto requiere investigación forense completa». Durante los siguientes 40 minutos esperamos en S1 mientras más personal llegaba. Investigadores forenses, técnicos especializados, incluso un equipo de bomberos con equipo de extracción vehicular.
A las 6:30 de la madrugada, un equipo de 4 personas descendió a S4 con escáneres térmicos, medidores de gases y equipo de video de alta definición. Los escáneres térmicos mostraron que el interior del vehículo estaba a menos 12 grados centígrados, mientras el exterior y el resto del estacionamiento permanecían a 16 grados. Era físicamente imposible sin un sistema de refrigeración activo y no había ningún sonido de motor o equipo funcionando. Los medidores de gases no detectaron fugas de combustible ni emisiones peligrosas. Los intentos de forzar las cerraduras fallaron repetidamente. Las herramientas eléctricas para cortar metal tampoco funcionaron. Las cuchillas simplemente no podían penetrar la carrocería. Después de 2 horas de intentos infructuosos, el líder del equipo forense, el inspector Gabriel Fuentes, ordenó que trajeran equipo especializado de la capital del estado. «Nunca he visto algo así», admitió. «El vehículo parece estar en un estado que no puedo explicar. Es como si estuviera aquí, pero no completamente solidificado en nuestra realidad. Sé que suena absurdo, pero es la única forma en que puedo describirlo». A las 9 de la mañana, cuando mi turno oficialmente había terminado hacía 2 horas, el estacionamiento S4 estaba acordonado completamente. Más de 20 personas entre oficiales, investigadores y técnicos trabajaban en el caso. Las cámaras de noticias no tardaron en llegar al hospital, atraídas por la actividad policial inusual. El hospital emitió un comunicado vago sobre una situación de seguridad bajo investigación, sin dar detalles. Me permitieron retirarme finalmente a las 10 de la mañana. Estaba exhausto, física y mentalmente. Antes de irme, Miguel me buscó. «Daniel, tengo algo que mostrarte». Me llevó a su oficina en el edificio principal del hospital. Cerró la puerta y abrió su computadora. Busqué en nuestros archivos históricos. Esto no es la primera vez. Me mostró registros de incidentes de los últimos 8 años. En marzo de 2016, un vehículo apareció en S3 sin explicación, con características similares. Imposible de abrir, temperatura anómala sin registro de entrada. Después de 3 días desapareció. Literalmente se desvaneció de las cámaras. En noviembre de 2019, otro caso en S2. Mismo patrón. El vehículo estuvo presente durante 5 días y luego desapareció sin rastro. «¿Por qué nunca escuché de esto?», pregunté. «Porque los reportes oficiales fueron clasificados como errores de sistema, fallas en equipos de monitoreo. Nadie quiso investigar más, pero yo estuve en el caso de 2019. Vi ese auto con mis propios ojos y sé que era real, tan real como el de ahora. Salí del hospital con esa información dándome vueltas en la cabeza. Llegué a mi departamento y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese sedán gris, escuchaba ese sonido imposible, sentía ese frío antinatural. Me levanté y comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en línea casos similares. Encontré relatos de otros países, otros hospitales, otros lugares donde vehículos aparecían sin explicación y luego desaparecían. Algunos los llamaban autos fantasma, otros hablaban de anomalías temporales. No había consenso, no había explicación científica aceptada. Durante los siguientes 5 días, el sedán gris permaneció en S4. Los intentos de acceder a su interior continuaron fallando. El vehículo fue fotografiado, escaneado, analizado con todo tipo de equipo especializado. Ninguno de los datos tenía sentido. El 6º día, el 25 de marzo, a las 3:17 de la madrugada, según las cámaras de seguridad, el vehículo simplemente desapareció. Un momento estaba allí, al siguiente, ya no. Sin interferencia en las cámaras esta vez, sin distorsión. Simplemente dejó de existir en ese espacio. El charco de líquido cristalizado permaneció durante algunas horas más y luego también se evaporó, sin dejar residuo alguno que pudiera ser recolectado para análisis. El espacio S4087 quedó vacío, como si nada hubiera ocurrido, pero todos los que estuvimos allí sabíamos la verdad. Habíamos presenciado algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión científica.
Traté de continuar trabajando. Regresé a mi turno la semana siguiente, pero cada vez que bajaba a S4, cada vez que pasaba por ese espacio 87, sentía una opresión en el pecho. La certeza que tenía sobre la realidad, sobre las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo, había sido destruida. Comencé a cuestionarme todo. ¿Cuántos otros casos como este ocurren? ¿En cuántos lugares hay fenómenos similares que simplemente son ignorados o clasificados como errores? En abril decidí hablar con un investigador de fenómenos anómalos que encontré en línea, el Dr. Tomás Villalobos, profesor jubilado de física de la Universidad Nacional. Le conté mi experiencia. Él no se sorprendió. Me dijo que casos como el mío son más comunes de lo que la gente piensa, pero son sistemáticamente ignorados o ridiculizados. Me habló de investigaciones sobre espacios donde las leyes físicas parecen funcionar de manera diferente, lugares donde objetos o incluso personas pueden manifestarse desde lugares desconocidos. Los estacionamientos subterráneos de hospitales son particularmente propensos a estos eventos, me dijo. Son espacios de transición, lugares donde la vida y la pérdida se encuentran constantemente. La energía emocional, el sufrimiento, la esperanza, todo se concentra en estas estructuras. Algunos teóricos creen que esto puede crear condiciones para que ocurran manifestaciones de otras dimensiones o líneas temporales paralelas. No sé si creo completamente en esas teorías, pero tampoco puedo negarlas. Vi lo que vi. Los videos están guardados en servidores de seguridad, documentando cada segundo. Más de 20 profesionales presenciaron el mismo fenómeno. No fue una alucinación colectiva, no fue un error de equipo, fue real. El 2 de mayo presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en ese lugar, no después de saber que en cualquier momento otro vehículo podría aparecer, que otro evento imposible podría ocurrir. Mi supervisor intentó convencerme de quedarme, ofreciéndome transferencia a otros turnos, a otros lugares del hospital, pero decliné. Algunos conocimientos, una vez adquiridos, no se pueden ignorar. Ahora trabajo en seguridad para una empresa de construcción. Nada espectacular, turnos diurnos, lugares abiertos con luz solar. Pero 4 meses después, todavía pienso en esa madrugada cada día. ¿Qué era ese vehículo? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Había realmente alguien dentro? ¿Por qué aparece cada ciertos años en ese hospital específico? Miguel me llama ocasionalmente. Me dice que todo sigue normal en el estacionamiento, que no ha habido más incidentes. Pero ambos sabemos que es solo cuestión de tiempo. Si el patrón se mantiene, en 2 o 3 años aparecerá otro. Y cuando lo haga, habrá otro guardia de seguridad que experimentará lo mismo que yo, que verá sus certezas sobre la realidad desmoronarse, que entenderá que hay aspectos de nuestro mundo que simplemente no podemos explicar. Hace 2 semanas, recibí un mensaje de alguien que se identifica como supervisor de seguridad de un hospital en Monterrey. Me encontró a través de foros en línea donde ocasionalmente comento mi experiencia de manera anónima. Me describió un caso casi idéntico que ocurrió en el estacionamiento de su hospital hace 6 meses. Un vehículo que apareció sin explicación, imposible de abrir, temperatura anómala, sonidos inexplicables. Desapareció después de 4 días. Le compartí mi experiencia completa y los datos que Miguel me había dado sobre casos anteriores. Nos dimos cuenta de algo inquietante. Los casos están aumentando en frecuencia. Si esto es una manifestación de algún fenómeno natural que no comprendemos, o si hay algo más, algo que trasciende nuestra comprensión actual de la realidad, no lo sé. Lo que sí sé es que hay preguntas que la ciencia aún no puede responder, y que en lugares de transición como hospitales, donde la frontera entre estar presente y partir es tan delgada, quizás esa frontera se vuelve permeable de formas que no podemos imaginar. A veces, en la madrugada, cuando no puedo dormir, pienso en ese momento en que vi la figura junto al vehículo en el monitor. Pienso en cómo desapareció sin dejar rastro. Pienso en ese sonido, esa exhalación que no era humana, que no era natural, y me pregunto si la persona, o lo que sea que estaba dentro de ese auto, sabía dónde estaba.
Si eligió ese lugar específicamente, si hay alguna razón, algún propósito detrás de estas apariciones. No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que nuestro mundo es mucho más complejo, mucho más extraño de lo que nos enseñaron en la escuela, y que hay lugares, momentos, circunstancias donde lo imposible se vuelve real. El estacionamiento subterráneo de ese hospital en Guadalajara es uno de esos lugares, y yo fui testigo de lo que ocurre cuando la realidad se fractura, aunque sea por unos días. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.